Claro, si no parece que estamos todos llegando temprano. Eh, Empiezo por las cositas marginales, ¿no? Vieron qué lindo el texto de von Rath, ¿no? Este autor alemán, Gerardo Gerhard, en alemán, von Rath, de los grandes biblistas, los grandes, ¿eh? Esa gente que uno puede leerlo. Son a veces textos difíciles, están traducidos al castellano, pero son de esa gente que nos ha hecho pensar muchísimo. Me gustó ese concepto de apoyarse en Dios, ¿no? La fe es apoyarse en Dios, ¿no? ¿Qué hizo Abraham? Se apoyó en Dios, ¿no? Descansar en Dios. Es un concepto. Imagínense que esas 10 líneas están sacadas de la teología del Antiguo Testamento, que son 2 tomos que deben ser 500 páginas, o cada tomo 300, 400 páginas, 800 páginas. De ahí saqué 10 líneas, ¿no? Todo es una maravilla, es un libro largo de leer, pero muy rico. Y de ahí extraje ese párrafo sobre el apoyarse en Dios, ¿no? O sea, que Dios llama y la palabra de Dios involucra, es lo que dice la ley, ¿no? Involucra al lector, ¿no? Los personajes bíblicos no son solo historias de gente que pasó allá hace 3000 años, sino que son historias que nos involucran a nosotros, pero de algún modo nos tenemos que identificar más o menos según estemos en un lugar o estemos en otro, pero nos tenemos que identificar. Hola, Raúl. Nos tenemos que identificar con estos personajes. Así que el texto de von Rath me pareció un texto muy, muy lindo para compartirlo con ustedes. Bueno, ahora sí vamos a hablar de Génesis 12 a 50. Ustedes vieron que ahí cambiamos el género literario, para hablar técnicamente. De 1 a 11 estamos en estos textos poéticos que hablan sobre el origen del cosmos, el origen del mal, el origen de la violencia, el origen del amor. Son los textos de orígenes, ¿no? Las narraciones de ese tipo hablan de los orígenes de todo. Entonces, incluso de la Torre de Babel, bueno, una nación que domina a otras, ¿no? Entonces, que quiere dominar a todas, algo así como el imperialismo, podríamos llamarle hoy, palabras muy modernas. Bueno, eso está todo ahí del 1 al 11. Por eso solemos decir que el relato de creación no es solo los 6 días de la creación y el descanso, sino que es del 1 al 11, donde se van narrando el origen de las cosas. Fíjense que ustedes recuerdan, ahí está el origen de la música, el origen de la herrería, el origen de la ganadería, se van contando la primera ciudad, fulano construyó la primera ciudad, Mengano es el padre de la música, y así. Se van contando orígenes, ¿no? Y eso es propio de toda religión. Toda religión da cuenta del cosmos en el que vivimos y a esos relatos los llamamos cosmogonías. Es una palabra difícil, pero cosmogonía es eso, el origen del cosmos. Por cosmos se debe entender toda la realidad, no solo el cosmos del cielo y las estrellas, sino cómo empezaron los idiomas, cómo empezaron los pueblos, cómo es que hay naciones de un color y otros de otro color, y por qué unos hablan un idioma, otros hablan otro. Eso se preguntaba el hombre de la antigüedad y encontraba en estos relatos homogónicos respuesta a eso. La Torre de Babel da cuenta de los idiomas, ¿no? Caín y Abel da cuenta de la violencia entre hermanos. Y así, ¿no es cierto? Vamos viendo que, bueno, eso es de 1 al 11, pero ahora, a partir del 12, cambia totalmente el género. Ya no estamos en relatos de creación, ya no se crea nada, ya aquí en más ya está creado todo. Y son historias que comienzan con Abraham, lo que llamamos historias de familia, de familias, ¿no? Usted vio que la historia de Abraham en realidad empieza con el padre de Abraham. Al final del capítulo 11, en realidad el que sale de Ur de los Caldeos no es Abraham, es el padre de Abraham. Entonces siempre decimos Abraham. No, Abraham era el hijo, y como buen hijo tenía que ir atrás del padre. Y van, como se hacía en la antigüedad, bordeando el río Éufrates. Suben por el río Éufrates hasta que llegan a Harán. Harán es una localidad. Si en el mapa la van a encontrar ahí. Y ahí muere el padre de Abraham. El padre de Abraham muere ahí en Harán. Y entonces ahí pasa a ser Abraham pasa a ser el patriarca de la familia. Entonces la historia empieza con Teraj, Teraj, que es el padre de Abraham. Y en Aram fallece, y entonces ahora Abraham es
el que va a seguir con la gesta de la familia, vas a ser el patriarca. Y entonces ahí viene el viaje de Abraham hacia Canaán. Muy interesante notar que las historias de los patriarcas son historias de familias como las conocemos hoy también, ¿no? Con sus cosas de hoy también. O sea, es otro mundo, pero también pasan las mismas discusiones, las mismas envidias, las mismas grandezas, los mismos amores, las mismas eh, desamores, engaños, ¿no? Hay de todo ahí, ¿no? Bien intencionados, mal intencionados, se enamoran, se desamoran. Bueno, esas cosas pasan hoy, pasaban en la antigüedad también. La Biblia no da cuenta de eso, no oculta esa realidad. Entonces, Abraham y Sara, ¿no? Imagínense el tamaño de esa mujer Sara, el tamaño inmenso de su fe, de su vida. Pero ocurre que Abraham va a Egipto y como Sara era muy bonita, le dice al faraón, no, es mi hermana. ¿Y para qué le dice eso? Y para salvar su vida. Él dice, es tan bonita que me van a matar y si ella enviuda, se la pueden llevar de esposa. Y el razonamiento, entonces no tiene mejor idea que en lugar de irse, decir, no, es mi hermana. Entonces se la lleva, por supuesto. No le preguntaron a Sara qué opinaba sobre, sobre esa movida de Abraham. No le preguntan su opinión, no le preguntan qué opina de irse a vivir, a acostarse con el faraón o con el que el faraón dijera. Entonces ven ahí, Sara también es una víctima digamos, de esta cultura patriarcal que había en aquel entonces, ¿no? Pero así todo, después de que pasa eso y después de que se enteran de que no es la hermana, que es la esposa, y que le dicen andate de acá y le dan un dinero ahí para que se vaya, porque el faraón dice, muy al estilo de la época, me hiciste cometer una especie de pecado y ahora Dios se va a enojar conmigo, pero yo no tengo la culpa y vos dijiste que era tu hermana. Bueno, se van. Y entonces después viene toda la historia esta de que no tienen descendientes. Ustedes vieron el tema decimos, historia de familia. La historia de familia, los conceptos de familia cambian, pero hay cuestiones antropológicas que sobreviven. Hoy podemos decir que hay gente que decide no tener hijos, y eso, hoy tenemos mecanismos para decir, no quiero tener hijos, no tengo. Hay muchas parejas que deciden no tener hijos y está bien. Digamos, son decisiones de ellos. En ese entonces no funcionaba así la cosa. En primer lugar, porque no había forma de no tener hijos si no quería tenerlos. No había mecanismo, no había anticoncepción, por lo menos desde que tuviera algún grado o mínimo de eficacia. Entonces, bueno, los hijos venían, pero ocurre que no venían. Cuando no venían, venían los problemas. ¿Qué pasa? Estamos enfermos. Bueno, pero ellos todos están resignados a eso. No tengo descendencia. Entonces, como no hay descendencia, Sara le dice, bueno, asume que es ella la culpable. Y entonces le dice, anda con mi esclava, mi sirvienta. No tiene que escandalizar, eso era así funcionaba, eran sociedades poligámicas, no es moralmente rechazable eso para los estándares de la época. Lo que sí es llamativo, y ahí donde yo voy a esta condición humana de una pareja hace 3000 años atrás y hoy, y es que ese hijo, ella muy graciosamente, anda con mi sierva, qué sé yo, con mi empleada, y tiene un hijo con ella, y entonces el hijo va a ser... Pero a esta mujer no le gusta ni medio después. Está todo bien, pero ese no es el hijo de ella. ¿No es cierto? Entonces uno dice, no, pero la cultura, en esa época esto era aceptado. Sí, era aceptado. Pero hay algo en el fondo, digamos, antropológicamente hablando, que está en el interior del ser humano, que no importa que son 3000 años atrás, y que ahí había poligamia, y que así se hacía, y que andás constante con mi sierva, que total es lo mismo, no es lo mismo. Porque después ella dice, este no es mi hijo. Notarán como mi hijo, heredará lo que yo poseo, pero no es mi hijo. Y entonces viene la promesa de Dios, y viene la promesa de Dios, le dice, vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo. Hombre, me hace reír, dice. ¿Se acuerdan? No sabe, dice, me hizo reír Dios. Se burló de mí. ¿Cómo me va a decir eso? Y bueno, y soy historia de familia. Ustedes imagínense, hoy pasarían cosas parecidas, ¿no? La persona que quiere tener un hijo y no puede.
Hay gente que dice no quiero, pero hay gente que dice quiero y no puede. Y después viene y le promete que va a tener hijos. No funciona así. Bueno, ahí funcionó. Y apareció el hijo. Entonces ahora hay dos niños en la casa y los niños juegan. Y Sara se molesta porque el niño de ella, que debe haber sido un poquito más chico que el otro, juega con el otro y dice, este es mi verdadero hijo. Entonces, ven, estas son cuestiones antropológicas que no tienen que ver con la cultura así como que es cultural y todos nos aguantamos todo. No, acá hay cosas muy profundas, donde ella reconoce que ese otro hijo es hijo de su marido, pero no es hijo de ella, y ahora este sí es mi hijo y de mi marido, y por lo tanto este es el que vale, y llega hasta la atrocidad de querer matar, de hecho, hay un intento de asesinato, la expulsa a Agar con su hijo al desierto, lo cual es mandarla a morir. Es un intento de asesinato. Sara, que es la gran mujer, y es una de las madres de Israel, pero lo manda a Agar a morirse al desierto. Y no se muere por intervención de Dios. Esa escena es tremenda, ¿no es cierto? Cuando ella lo deja chico solo porque no quiere oírlo llorar. O sea, que muera, y no, ella como madre no quiere oír el llanto de su hijo que va a morir. Y va a morir ella después. Pero lo deja solo, es una cosa, hay que imaginarse esa escena, ¿no? Tremenda. Bueno, y por intervención de Dios no muere. Entonces Ismael es rescatado y la madre es rescatada. Pero bueno, todo eso en nombre de Sara, que es la gran mujer, y que lo es. Pero de vuelta, ¿no? Yo lo explicaba en una clase hace un ratito. Los hombres y mujeres de Dios son hombres y mujeres reales, que tienen envidias, que tienen celos, que tienen posibilidad de hacer grandes cosas en el plan de Dios, pero también caer en bajeza, ¿no? Y eso la Biblia no lo oculta. Eso la Biblia lo pone con todas las letras. Una mujer como Sara termina queriendo matar a la mujer con la que ella le había dado al marido para que tuviera un hijo. Todo porque ella dice, este no es mi hijo y mi hijo es el que vale y esto no vale. Que muera, ¿no? Es por cosa espantosa. Pero así está en la Biblia, ¿no? Bueno, Abraham, Abraham finalmente tiene que sacrificar a Isaac, porque Dios se lo pide, ¿no? Una cosa horrible también. Ahora, es una prueba, hay mucho escrito sobre eso, ¿no? ¿Qué significa ese pedido de Dios de que él sacrifique a Isaac? A mí una de las interpretaciones que más me gustan es que ese relato está puesto allí para establecer ya de forma definitiva el rechazo de los sacrificios humanos. Porque Israel no tenía sacrificios humanos. O sea, Dios le pide a Abraham algo que no está en la religión israelita. Los cananeos hacían sacrificios humanos. ¿No? Bueno, Dios le pedía que hiciera lo que hacían siempre. Pero en la tradición de Israel no hay sacrificios humanos. Ellos los rechazan, los sacrificios humanos, totalmente. Entonces, esto es raro. O sea, ¿por qué Dios le pide que sacrifique a su hijo? ¿No? Si no había sacrificios humanos en la tradición de Israel. A mí me parece, y otros también piensan en ese sentido, que esto podría ser una especie de relato que busca establecer definitivamente que Dios no acepta sacrificios humanos. Entonces Dios le pide el sacrificio, pero no se lo deja llevar adelante. Le provee el cordero para el sacrificio. Fíjense ustedes que en Israel los sacrificios eran de corderos, podían ser palomas también, según la riqueza del dueño. Pero, digamos, se sacrificaban corderos, pero no niños. A todos los pueblos que rodeaban se sacrificaban niños. Eso está, la arqueología, la arqueología en Israel encuentra cosas que son muy tristes. Por ejemplo, en las ciudades cananeas, cuando los arqueólogos excavan, ustedes saben que en la antigüedad lo que queda de la antigüedad son los cimientos. ¿No? Las ciudades se caían, los pueblos se caían, pero la casa quedaba los cimientos. ¿Cuántos los cimientos? Es muy común encontrar debajo de la piedra de la entrada de la casa, que hay una piedra, como hoy tenemos piedra en las casas, siempre hay una especie de mármol o de granito ahí abajo. Debajo de eso encontrar los restos de un bebé. Es espantoso, pero es así, de las ciudades cananeas. Y es porque se sacrificaba un bebé para que el alma de ese niño protegiera la casa.
un espanto, pero es así. Y es muy común encontrar, bueno, cuando yo digo muy común, es muy común, no una cosa de vez en cuando. En las casas cananeas, debajo de la piedra, el dintel de la casa, encontrar ahí abajo restos de un niño pequeño que fue sacrificado para que protegiera la casa. Ahora, eso en Israel nunca pasó. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cuál es la justificación de que no pase? Porque uno dice, no pasa porque nos parece espantoso. Sí, bueno, nos parece espantoso, pero no le parecía espantoso a los cananeos. Entonces, ¿cuál es la justificación de que en Israel no sucediera eso? Yo creo que el relato de Abraham con Isaac tiene que ver con la justificación religiosa de por qué Israel no sacrifica niños o seres humanos. Porque Dios provee del cordero. Entonces no es que Dios le pide Dios quiere que lo sacrifique, Dios quiere demostrar que Él no quiere sacrificios humanos. Y entonces provee el cordero y de ahí en más Israel nunca hubo, ni había habido antes sacrificios humanos. Hay unas denuncias por ahí de los profetas, de que en algún momento sí se dejaron llevar más adelante por pueblos extranjeros y que también sacrificaron a los ídolos. Pero son grupos muy pequeños y son duramente criticados por los profetas. Está mencionado ahí, en el libro de Reyes. Tenía que buscar la cita. Pero bueno, de eso sucedía, digamos, ¿no? En esa época. Y yo creo que eso es lo que pasa con el relato de Abraham. De nuevo, a Sara no le preguntan, ¿no? Es la madre. Entonces, ven, ahí vemos un poquito esas contradicciones, que por momento hay una exaltación de la mujer y una valoración de la mujer, y por otro lado, también es víctima bueno, tiene que ver cómo le van a matar al hijo y ella no puede decir nada, ¿no? Ni tener opinión al respecto. La historia de Isaac y Rebeca, ¿no? Esa forma de ir a buscar al hijo, ¿no? A buscar a Rebeca, la van a buscar, hay un pariente rico que te busca, y el otro dice, es rico el pariente. Entonces es interesante, ¿no? Bueno, y bueno, y ahí aparece Rebeca, ¿no? Una mujer inmensa también, deja a su familia. Está bien, uno podrá decir en la época era así. Sí, en la época era así, pero fíjense que los padres le dicen, ¿no te quieres quedar todavía un tiempo más con nosotros? Los padres se dan cuenta que ella si se va no vuelve. A ver, hoy viajamos para donde querramos, estamos hablando ahora, pero no es desde computadora. Hace 50 años, si uno tenía que ir a un pueblo, tomaba un tren y iba. Pero no era así en aquella época. Una hija se iba y no la veían nunca más. Aunque se fuera a 50 kilómetros, ¿no? No se veían nunca más. Y uno dice, así eran las cosas. Yo no estoy tan seguro. Los sentimientos humanos estaban presentes. El padre y la madre de Rebeca no quieren que ella se vaya tan rápido, ¿no? Y bueno, ¿no quieres quedarte unos días más? Y ella dice, no, yo me quiero ir. ¿Y qué hay detrás de ese yo me quiero ir? ¿No? Sí, María Luz, abrí el micrófono. Quería destacar que todos son familiares, porque Sara era prima de Abraham y Rebeca también era prima, hija de un hermano de Abraham. Sí. Y después Raquel también era prima de Jacob. Todo en familia. Todo en familia. Pero eso está para resaltar esto de que son historias de familia. Hay que imaginar que los pueblos eran pequeños en aquel entonces. Todavía estamos en épocas en que los pueblos son pequeños, hay mucha endogamia, diríamos, no mucho casamiento entre parientes. Los pueblos no son numerosos. Y después uno se pregunta qué habrá pasado con Isaac después del sacrificio. No dice nada, ¿no? O dice algo de que Isaac se fue. ¿Cómo lo tomaría eso? Bueno, la Biblia, ustedes saben, en pero muchísimas historias quedan abiertas. O sea, se cuenta el hecho que interesa el relato, digamos, del mensaje, o sea, el sacrificio de Isaac que no se concreta porque Dios provee el cordero y después no se dice más nada, ¿no? Porque eso es lo que interesaba contar. Como yo he dicho, bueno, quizás ya lo repetí acá, pero la Biblia no tiene biografías. ¿No? Las biografías, nosotros, el concepto de biografía, bueno,
nació en tal lado, se crió en tal lado, estudió, creció, tuvo la familia, bla, 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 se casó, no se casó, qué sé yo, tuvo hijos, no tuvo hijos, y murió. Nosotros queremos, con una biografía queremos tener más o menos la mayoría de los datos de una vida. En la Biblia no hay biografías. Y después, sí, Sí, después, una cosa que me llamó la atención que dice Hans de Witt, que en ese, entre la promesa a Abraham de la descendencia y que nazca Isaac, sí. está el relato de Sodoma y Gomorra, que él dice que no es casualidad que esté ahí intercalado, que es porque era necesario destruir toda esa violencia y esa intolerancia que había en esas ciudades, Claro. que naciera Isaac, como que, no sé. Bueno, el tema, sí, no, es correcto. Sí, sí, él menciona, porque el símbolo de Sodoma y Gomorra es el símbolo de la violencia y de la falta de hospitalidad. ¿Vieron? Nosotros, Sí, desgraciadamente, en Occidente se tomó el Sodoma como el tema de la homosexualidad o cosas por el pero estilo. no, Pero no es lo que el texto dice, basta cuestión de leer el texto, nada más, ¿no? El problema que tiene ahí es la hospitalidad, que para ellos era tremendo. O sea, un extranjero que llegaba a una ciudad tenía que ser recibido hospitalariamente, porque venían a caminar en el desierto, lugares muy inhóspitos, muy hostiles. Y esta gente no quieren ser hospitalarios, ¿no? Dicen, acá hay extranjeros, dámelos los vamos a maltratar. Eh, entonces, de eso se trata la falta de Sodoma, y eso es una falta muy grave. Entonces, el relato no quiere que esta historia continúe sin una condena de la falta de hospitalidad, que era una de las faltas más graves. A ver, todavía hoy en el campo, en los campos nuestros, países donde tenemos campo, bueno, hoy está todo motorizado, pero la gente hasta hace 100 años se andaba por el campo y se hacía la noche, se acercaba a una casa y alguna cama había en algún rincón, aunque sea, ¿no es cierto? Había que recibirlo a la persona. Yo conozco muchas historias de 100 años, ¿no? Todavía hoy gente venía caminando, se hacía de noche, bueno, buscaba una casa, ve, acá tiene una cama afuera, o un granero en algún lado, pero no se dejaba a la gente afuera. Está lleno de historias así. Y todo fue hasta hace 100 años, 150 años. Este, entonces, claro, se van acomodando las cosas. Hay que dejar en claro que la hospitalidad es un valor y que hay que respetarlo, y por eso viene todo el tema de Sodoma y de Gomorra. No se puede aceptar la falta de hospitalidad. Y después viene el tema del sacrificio de niños, ¿no? Con Isaac. Pero es cierto que no se sabe qué pasa con Isaac, que queda ahí. Bueno, la historia de Jacob es tremenda también. Si uno se pone a pensar, Jacob robándole la primogenitura a su hermano, aprovechando que tiene hambre, y después mintiéndole al padre con la complicidad de la madre. Qué linda familia esa, ¿no? Son todos unos desalmados. Hay el pobre viejo que está ciego, hasta la mujer lo engaña. Y esos son los fundadores de Israel. O sea, y la Biblia nos presenta esa historia, ¿no? Nos dice que Jacob era un gran tipo y un hombre fantástico. Pero después es un hombre de Dios, por supuesto, que lleva adelante un proyecto de Dios. Pero vieron que familia la de Jacob, no sea, la de Isaac, que está viejito y ciego y le hacen toda la farsa esa del hijo, y el otro comprándole al hermano. Y uno podía decir, y el hermano Esaú vendiendo por un plato de comida su primogenitura. A ver, también Esaú tiene algo que ver ahí, ¿no? Porque uno puede tener hambre, pero la primogenitura era lo más preciado que podía tener una persona, y era algo que no se adquiría, era el nacimiento, el que nacía primero, nacía primero. Y Esaú parece que mucho valor no le daba a su primogenitura, que la vende por un plato de comida. Entonces ahí son todos campeones ahí, ¿eh? Todos sacan este primer premio en la familia, digamos, disruptiva que es esa, ¿no? Porque todo el mundo le hace trampa al otro. Uno vende lo que es valioso por nada, el otro lo compra por nada, la madre, la mujer lo engaña al marido, el hijo lo engaña al padre. Bueno, una historia horrible. Bueno, pero es una historia de familia. Ahora, ustedes me van a decir, pero eso no pasa hoy, sí pasa todos los días. Y hay, por supuesto, no todo es así. Hay gente muy honesta, muy seria, y familias muy bien armadas, y que se quieren todos y jamás harían semejante disparate.
Pero esas cosas sucedían y la Biblia no nos engaña, ¿no? Con respecto a esas costumbres, ¿no? Y bueno, el pobre Jacob, que se enamora de Raquel y el suegro le pone otra mujer. A ver, ¿cómo es eso? Y bueno, y se lo hace, se la tiene que aguantar. Y después tiene otra mujer más, tiene que trabajar más años para tener una segunda mujer. Entonces, bueno, pero ustedes ven, estas cosas nos van mostrando cómo los caminos de Dios son caminos construidos con, yo diría, ladrillos muy humanos, ¿no? O sea, Dios usa ladrillos muy humanos para construir estas historias. Alarga la historia del pueblo de Israel y del pueblo de Dios. Entonces, bueno, para ladrillos humanos se va construyendo la historia, ¿no? Y así Jacob llega a tener 4 esposas, de las cuales salen las 12 tribus, digamos, los hijos de las 12 tribus de Israel. Entonces uno dice, pueblo de Israel, por elegido, viene de una familia, es un desastre como familia. Y sin embargo son hombres y mujeres de Dios. Es decir, yo dudaría de Rebeca como mujer de Dios y le tocó jugar un rol y lo llevó adelante, pero lo engaña para mí. Pobrecito el viejo, está ciego. Y es maravilloso el relato algunos de ustedes lo comentan, o varios, yo a veces me mezclan los nombres, pero cuando el encuentro del reencuentro de Jacob con su hermano Esaú, ¿no? Cuando se reencuentran los hermanos, donde ahí hay una reconciliación, a pesar de que, y no es olvido, porque no es que se olvidaron de no, acá no ha pasado nada, no, esto pasó. Pero se reencuentran y se quieren y se saludan y se hacen regalos es una escena maravillosa esa, está contada de una manera magistral, el relato del encuentro, como uno lo mira de lejos y se queda y después corre y le lleva regalos, y bueno, toda una historia ahí muy, muy linda y muy bien contada, que nos habla de esa capacidad de reencontrarse o de encontrarse con aquel con el cual estamos distanciados. Sí. ¿Cierto? ¿Vieron ustedes Reconciliación. Reconciliación. Y después le decimos historia de familia. Pero en la familia, ¿cuántas veces estamos peleados? Y hay gente que está peleada por vida. Pero la Biblia nos dice, bueno, uno puede estar peleado. ¿Hay razones para estar enojado con parientes? Sí, por supuesto. Con uno. Hay razones. Pero el mensaje es, bueno, pero no podemos reconciliar. Que hay lazos que son más fuertes que los de ese encuentro. Pero ahí hay un relato intercalado en el que Jacob tiene un encuentro con Dios a través de ese varón con el que pelea. Sí. Y ahí él tiene un cambio que le permite la reconciliación. Sí. No me acuerdo, creo que vos, Raúl, decías no me acuerdo de quién lo dice, pero como que él pelea consigo mismo, ¿no? Como Daniel, ¿está por ahí Sí. Daniel? No está hoy Daniel. Daniel menciona claro, que Jacob tiene esto de que quiere ser el hermano, compra, pero no es el hermano. Él compra primogenitura, tiene el favor de la bendición del Padre, todo, tiene todo, pero en realidad no es. Entonces él no puede ser quien no es. Y él termina peleando con este ángel, que es una especie de pelea con Dios, pero a la vez es un símbolo de pelear consigo mismo, ¿no? Tratar de reconciliarse con él mismo, porque él no quiere ser quien es, él quiere ser el hermano. Y hay cosas que no se pueden comprar por más dinero que tenga, y por más poder que después se le adquiera. Él va a ser el primogénito después, pero no va a serlo, ¿no? Entonces hay esta lucha con el ángel, donde cambia su nombre, ¿no? Como no, creo que la Biblia nos enseña que no podemos no ser lo que somos, ¿no? Uno puede ser mejor persona, uno puede mejorar como lo que se puede, la fe nos lleva a ser mejores personas, pero no podemos no ser lo que no somos, ¿no? Si deseamos ser lo que no somos, nos va a ir mal en la vida. Le pasó a Caín, ¿no? Caín quería ser como el hermano, o sea, que recibir la bendición del hermano, y no pudo, entonces lo mató, y así le fue en la vida. Entonces, bueno, ven, hay muchas cosas ahí muy lindas que uno puede indagar, ¿no? Después esos famosos 12 hijos que
son buenas personas, pero también tienen sus cosas, ¿no? En esa famosa, cuando se despide Jacob, ¿no? De sus hijos, en su hecho de muerte, ¿no? Y ahí aparecen estos dos que habían, por defender a Dina, su hermana, que la habían violado, generan una matanza terrible. Y si hay algo que Dios no quiere es sumarle sangre a la sangre, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Caín mata al hermano, pero después Dios le pone una marca para que no lo maten. Pero no porque diga está bien lo que hiciste, sino porque no quiere sumarle sangre a la sangre derramada. Entonces, ¿qué pasa? La violenta Adina es una violación, es horrible, es un espanto lo que ha pasado, pero Dios no quiere que sigan matando gente. En todo caso, bueno, planteemos qué pasó. Entonces, final les digo, porque hicieron violencia. Está Rubén ahí, ¿no? Primogénito. Porque hicieron violencia. O sea, sumaron violencia a la violencia. Entonces, si bien en el Antiguo Testamento Dios muchas veces actúa en forma violenta, hay una tendencia a que Dios rechaza la violencia. A pesar de que algunos, Josué, juez, está lleno, pero no importa, hay una evolución en el desarrollo de la acción de Dios que va a culminar el Nuevo Testamento, donde Jesús dice, no, la violencia no, acá no hay espacio para la violencia. Pero bueno, estas cosas se van sucediendo en la narración, no de los patriarcas. Y después llega la historia de José. La historia de José es increíble porque se arremeque todo. José es más pequeñito, y por ser más pequeñito el padre es el privilegiado del padre. Entonces los hermanos a José. A nadie quería. Para cómo el chico se le da por contarle la historia esa del sueño, de todos ustedes que son los grandotes me van a adorar a mí. Entonces, bueno, monté el canciller del faraón. Ahora, ¿cómo llegas a canciller faraón? ¿Se acuerdan? ¿Ven? Esas historias son tremendas. El tipo va como mucamo, como sirviente a una casa de un hombre rico, ¿no? Y la mujer del hombre rico lo empieza a echar el ojo a José. Y ahí hay un relato de acoso sexual, está digamos, no digo de moda, pero digamos, es un tema que hace 30 años se empezó a hablar, ¿no? Que es el acoso sexual. No se hablaba eso hace 30, 40 años. Ahora se habla y está bien que se hable. Ahí tenemos una historia de 3.000 años atrás, ¿no? Pero en este caso es la mujer que lo acosa a él, ¿no? Y hasta el punto de mentir. Él no quiere saber nada y bueno, y así termina preso. Entonces ven cómo se va tejiendo la historia. Entonces, en este caso, una denuncia falsa, él termina preso. Como termina preso, con los otros presos le cuentan su sueño. Y el tipo le revela el mensaje de los sueños. Pero este tipo sabe de los sueños. El faraón dice, venga acá, ¿quién es este preso que sabe de sueños? ¿Ves? Y así se va tejiendo la trama de cómo, esa es la intención del relato, ¿no? Cómo Dios va tejiendo una trama a partir de situaciones que aparentemente son incoherentes entre sí. Un niño vendido, un hombre rico que lo trae de mucamo, de sirviente, que es una cosa así, una mujer que se enamora de él y el tipo la rechaza, pero entonces lo acusa, el tipo termina preso. Son hechos entre sí incoherentes, pero todos sumados en una cadena que va desarrollando el proyecto de Dios para ese pueblo. Finalmente el tipo llega a corte del faraón, es un hombre muy rico, muy poderoso, y los pobres hermanos muertos de hambre vienen a buscar comida y ni lo reconocen. Bueno, ustedes conocen esa historia, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué hay detrás de eso? La intención del relato de ir mostrando cómo se teje el proyecto de Dios a partir de cosas aparentemente inconexas entre sí. Ahora, pensémoslo hoy, esto se puede predicar, porque hoy podemos decir que es un toma de historias de la iglesia a veces, ¿no? De cómo se llegó a fundar una congregación, o cómo llegó una persona a ser importante para la fe de otros. Y uno empieza a ver las conexiones y dice, pero acá hay como un hilo conductor que llevó a tal persona a tal lugar, o a tal comunidad, a tal lugar, que aparentemente
es pura casualidad, pero no es casualidad. Y eso está ahí en esas historias. Eso nos hace pensar sobre nuestras historias, ¿no? A veces hasta hay gente que dice, bueno, ¿cómo llegué a la iglesia? Bueno, tantos caminos distintos, y estas historias nos hacen pensar en eso, ¿no? Se llega a veces por caminos muy, muy zigzagueantes, ¿no? Increíbles, increíbles, ¿no? Yo tengo un abuelo que fue el primer metodista de mi familia, que un borracho le dieron un papelito en la calle al borracho, y él estaba en una pensión. El borracho vino a la pensión y le dio el papelito a mi abuelo. Y se lo dio porque, es cierto, me lo dieron en la calle. Y ahora agarró el papelito y decía algo así como, no sé, campaña de evangelización de la esquina tal y tal, un pueblo perdido en la Pampa Argentina. Y el viejo que era un tipo joven en ese entonces, se fue al papelito ese, y ahí el tipo se convierte. Entonces uno dice, un borracho, que por supuesto el borracho llevó el papelito y al borracho nunca le importó la fe, nunca supimos nada de quién era ese hombre. Entonces uno empieza a hilar, dice, pero ¿cómo los caminos son tan intrincados? La Biblia está llena de eso, y da testimonio de eso, lo intrincado de la Biblia, ¿no? De las historias, para llegar a un fin que a Dios le interesa que suceda. Eso se puede predicar, ¿eh? Los caminos de Dios son extraños, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguien quiere decir algo? Yo hablé demasiado, ¿no? De lo que leyeron, de lo que vieron. No tengo para seguir hablando, pero quiero parar un poco. Raúl, no te escuchamos, ¿eh? Mira. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Que me resonó eso de que se podían explicar cosas que no podía entender del antiguo, de esta parte, del Pentateuco, a partir de observar esa relación entre poderosos y débiles, y cómo Dios mira, y cómo eso Hans de Witt lo muestra en todos los relatos. Me llamó la atención, nunca había Sí, entendido claro. la historia de Caín y Abel. ¿Por qué? Mira, qué cosa rara, porque Dios mira a este así y al otro no. Pero ahí tiene Claro, sentido. claro. No, Y lo es de que, Jacob también parece, ¿viste? Lo que dice, porque él, al final, bueno, termina siendo Israel a través de él, ¿no? Y no Esaú, que tendría que haber sido. claro, claro. Es Dios porque elige a veces lo... Quizás es una buena imagen para Israel, pero sí. No, lo que pasa es que a veces nosotros somos muy racionalistas, queremos explicar todo. Y no es necesario explicar todo. Cosas que es voluntad de Dios, ¿no? Y uno tiene que aceptar ciertos caminos. Está bien, no nos gustan ni las injusticias, ni las violaciones, ni las humillaciones, ¿no? Eso no tenemos por qué aceptarlo. Pero, digamos, estos caminos intrincados no necesitan ser explicados así en términos como explicamos nosotros generalmente las cosas. Dios actúa, ¿no? Leonardo, tienes una palabra, una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, perfecto. A mí me llamó mucho la atención en la vida de Jacob. Lo que pensé, o sea, yo me puedo pensar lo que había en la mente de Jacob, porque él quería acceder a algo que era imposible, que no Sí, podía acceder, que era ser primogénito, tener la primogenitura, y ahí el texto dice que lo obligó a su hermano a vender. O sea, lo manipuló, hizo sí, una estratagema, pero en su corazón no tenía otra forma de alcanzar la bendición, digamos, la bendición, no la primogenitura, porque claro. el tipo quería ser bendito, llegar a tener la bendición económica y espiritual de Dios. Sí, Y a mí me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros somos iguales, ¿no? El tipo, Jacob, no creía en Dios, no lo tenía presente en su vida, pero sí él creía en él, en sus fuerzas. Entonces a veces nosotros somos así, ¿no? Somos, bueno, no confiamos en Dios, no esperamos a Dios, bueno, oramos, actuamos y decimos yo quiero esto y punto. claro. Y Sí, después sí, nos sale todo yo mal. no diría que no creía en Dios, lo que pasa es que tenía su propio proyecto, ¿no? Y Dios tenía proyecto para él,
porque finalmente esto que él hace, que está mal lo que hace, pero Dios encamina todo eso para bien, finalmente termina siendo el padre de las 12 tribus. A ver, espérate, ahí Alberto, ¿tenías una pregunta? No, un poco, porque me quedé pensando lo que más me llamó la atención sobre el texto de Hans de Witt, que por un lado me deja todavía como recalculando, es cuando habla sobre José, el hecho que de hecho vos lo haces en una de las preguntas, que era lo que más enojaba a los hermanos con respecto a José, que era el hecho de que su padre amaba más a José, pero en realidad también lo amaba más porque era el más débil supuestamente, Claro. pero en realidad no termina siendo el más débil. O sea, termina siendo el que termina teniendo un cargo al lado del faraón durante bastante tiempo. O sea, es como ese juego, digamos, ¿no? El más débil, que en realidad no es débil. Los celos, en realidad, Sí. por el amor, no por el trato solamente que le da el padre. Sí, sí. Es un personaje ambiguo, José, porque después José, cuando va a Egipto, el tipo trabaja a favor del faraón y empobrece a todo el mundo, ¿no? Le saca los campos a la gente pobre, se la deja al faraón. Es decir, nosotros a veces tenemos un concepto que no coincide con la... Hablamos de historia de 3.000 años atrás, ¿no? En aquel entonces la riqueza no era... Nosotros consideramos que una riqueza excesiva es como algo que conspira contra la justicia. Por lo menos la riqueza excesiva, ¿no es cierto? En aquel entonces no, en aquel entonces cuanto más rico era más bendecido, se acabó la historia. Por lo tanto, José lo que hace es enriquecerlo al faraón, sacándole los campos a la gente, y eso está bien, digamos, para la época, ¿no? Pero bueno, pero él empobrece a mucha gente. Y después, bueno, después es benefactor de su familia, ¿no? Vienen cuando les da los buenos campos. Es decir, esas historias tienen que ver también con la cultura de la época, ¿no? Donde la riqueza era como un don de Dios. Fíjese que a Abraham se le dan bueyes y camellos como signo de, digamos, de que Dios lo apoya, se lo hace rico. Abraham era un hombre rico, en términos de lo que uno lee ahí, ¿no? Y hay otras historias también, ¿no? De hombres que eran bendecidos con las riquezas que Dios repartía. Entonces, bueno, pero esa era la moral de la época, no podemos ir contra eso, no tendría sentido, ¿no? Yo siempre digo que a mí no me gustaría que a mí me juzguen lo que yo hago hoy con la moral de dentro de 50 años, en el 2060, ¿no? Que por ahí la moral cambió y yo soy el más cretino de todas las personas. Y sin embargo creo que no lo soy, creo que soy una persona más o menos normal que trato de hacer las cosas bien. Todos los que estamos acá supongo que pensaremos lo mismo, cada uno. Pero si nos juzgan con la moral del 2100, vaya a saber, quizás somos unos malvados, ¿no? Porque no sé, nos comemos una vaca o por alguna cosa de esas, ¿no? No lo sé, pero digo, no es buena idea juzgar una conducta con los valores y estándares de otra época, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de 3.000 años atrás. Pero es cierto, hay cosas que nos suenan raro, que nos cuestan digerir, ¿no? Yo creo que la crueldad es algo que existió siempre y que eso no se justifica culturalmente, ¿no? Esto de que no, en aquella época se podía matar a un niño, no se puede. También es un acto de crueldad, ayer y hoy, ¿no? Pero hay otras cosas que sí son culturales y que uno las puede entender. Ciertas violencias, ciertas crueldades, yo en principio pienso que no son culturales, tienen que ver con lo antropológico, con lo que llevamos dentro, con la fibra íntima. A una madre le duele que le maten el hijo, y eso de que no, pero en aquella época se hacía, no. Seguro que a la madre de que le ponían abajo de la puerta el bebé, esa mujer se le partía el alma, por más que sea la cultura de la época, y era aceptado socialmente, pero estoy seguro que se le partía el alma. Pero bueno, pero hay otras cosas que sí, uno puede decir, bueno, la cultura de la época era aceptado y bueno, hoy no lo aceptarían. Pero bueno, son cuestiones complicadas, ¿no? Para entender, especialmente porque están en la Biblia. Si fuera simplemente historia antigua, es historia antigua, pero esto es texto, palabra de Dios, ¿no? Por eso yo digo que la Biblia, ustedes lo habrán leído por ahí, no sé, ya se me mezclan a mí las clases a veces, tiene ejemplos de cosas para seguir, ejemplos de lo que no tenemos que hacer. No es que toda la Biblia hay que hacer todo lo que la Biblia dice, no, hay que hacer las cosas
que la Biblia nos muestra como positivas y que están en la línea de la voluntad de Dios. Y hay otras que las muestra para que no las hagamos. ¿Cierto? Nos muestran cosas, son, digamos, el antihéroe nos muestra muchas veces. Y eso no es para imitarlo, es para rechazarlo. ¿No? Que Jacob le mienta al padre. No es que sea, qué vivo, qué inteligente, entonces yo voy a hacer lo mismo. Porque fíjense que bien le fue a Jacob. Finalmente terminó siendo el padre de las 12 tribus y qué sé yo, le fue bárbaro. ¿Qué él hizo? Le mintió al padre. No, está hecho para que no lo hagamos. Y así está llena la Biblia de cosas que hay que saber discernir. Esto está hecho como una especie de enseñanza, de modelo de vida, y esto está hecho para que veamos las consecuencias de una vida desastrosa y de lo que no hay que hacer, ¿no? Cuando David está muy enamorado de su vecina y lo manda a matar al marido, no es para que lo imitemos. Qué bien que le salió, finalmente se quedó con la mujer. Salió bien, bueno, hagamos lo mismo. No es así. La Biblia está puesto para... Después hablar de los pecados del padre. ¿Y cuál es el pecado del padre? Es ese. ¿No? O sea, a David se le va a recordar siempre el pecado de haber matado a una persona. El pecado de David no es el grave, no es el del adulterio. El adulterio estaba mal, pero no es el pecado de David es matar al marido. Es el derramamiento de sangre. Mandar ponerlo al frente en la batalla para que muera. Ese es el pecado grave de David. Se lo van a recordar toda su vida. Eso no está hecho para que, digamos, que bien que le salió, hagamos lo mismo. No, está hecho para que vean que le salió bien, pero le salió mal, porque todo el resto de su vida va a cargar con la culpa de haber asesinado a una persona, mandar asesinar a una persona, quebrar una vida. Quebró muchas, porque era un guerrero, pero no importa. Esa es la que la Biblia nos muestra como lo que un gran hombre no tiene que hacer. David fue un gran hombre, no tiene que hacer. Bueno, ven, hay mucho acá, ¿no? La Biblia está llena de esas historias lindas, para imitar y para justamente no imitar. Esa gente que dice, no, la Biblia es un manual para hacer las cosas bien. Sí, otra es un manual para las cosas que no hay que hacer. Y hay que discernir eso, ¿no? La idea de discernimiento es nuestra. Bueno, a ver, me quedan un par de minutos todavía. El mundo del texto, yo lo digo porque los varios lo comentaron. Sí, es el concepto de Hans de Witt, ¿no? El mundo del texto, es el mundo de las relaciones que el texto genera. Es el mundo de las relaciones, la relación entre los personajes, los valores que se expresan en un texto. Ese es el mundo del texto. Lo que no está narrado en el texto, no tenemos que imaginarlo. Tenemos que decir, bueno, esto es lo que el texto pone sobre la mesa. Qué historia, qué nombres, qué relaciones, qué parientes, qué no parientes, qué violencia, qué amor, qué odio, pero es lo que el texto dice. Si yo empiezo a agregarle cosas mías, estoy inventando un texto que no está. Entonces, el mundo del texto es eso, es ese contexto que la propia narración pone sobre la mesa y lo que nos cuenta de un personaje, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que trabajar sobre eso que está puesto ahí. Ese es el mundo del texto. Es un concepto de lingüística, ¿no? Y es muy importante, eso vale para cualquier texto, ¿no? El Evangelio, pero es así también. ¿Cuál es el mundo del texto? ¿Qué es lo que cuenta esa historia? ¿Qué personajes hay ahí? ¿Cómo actúan entre sí los personajes? Y ustedes saben, de repente, ¿cómo se llama un personaje? A ver qué significa el nombre de ese personaje, ¿no? ¿Y cómo se llama el lugar a donde llega? ¿Tiene una significación? Todo eso hace el mundo del texto. Los nombres, los símbolos, lo que se narra, las relaciones familiares que hay, este es hijo de aquel, como decía María Luz, no son todos parientes. Bueno, pero ¿qué tipo de parientes? Y eso hace el mundo del texto. Y es importante tenerlo en cuenta, para no empezar a divagar, no, si no uno empieza a divagar. Esto que decíamos de Sodoma y Gomorra, no, bueno, el problema es tal y cual, pero eso es lo que dice el texto. No dice eso. Entonces, si no dice eso, no inventemos historia. Leamos lo que dice. Y atengámonos a lo que dice el texto. Ese es el mundo. Después viene la aplicación a nuestros días. Bueno, ahí sí aparecen otras cosas, ¿no? Como ese mensaje se aplica a nuestros días. Para eso hay que hacer un traslado, ¿cierto? El mensaje del 1000 antes de Cristo a nuestro tiempo. Ese mensaje es palabra de Dios, que para todas las épocas. Pero la primera aproximación tiene que ser al mundo del texto, lo que el texto dice.
Y así respetamos el texto como tal. Después hacemos el traslado de esa enseñanza, de esos valores, etcétera, a nuestra realidad actual. Bueno. Hasta aquí llegamos. ¿Qué nos toca la unidad siguiente? Vamos a entrar con Éxodo, ¿eh? Vamos a ir al Éxodo. Ahí vamos a encontrarnos con otra realidad también, ¿eh? Ahí ya no son más historias de familias. Lo primero que vamos a decir, ya se los adelanto. A partir de Éxodo 1:1, así de los primeros versículos, ya Israel, ya no hay más historia de familia. Israel es un pueblo. A partir de ahí ya es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Antes de eso son familias. Abraham, Isaac, Jacob, todos los pelotes que hay en la familia. A partir de Éxodo se constituye el pueblo de Dios. Y van a ver que se empieza a hablar en plural. Las historias ya no son historias individuales, de rencillas entre mujeres, maridos, hijos, hijas, qué sé yo, todo eso que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Vamos a ver que ya a partir de ese momento la problemática de un pueblo. Es una problemática colectiva. Entonces cambia totalmente de Génesis a Éxodo el mundo del texto. Bueno, hasta aquí llegamos. Los que no, yo ya intervení sobre los que ya escribieron algo, todavía tienen tiempo esta semana para agregar cosas, yo los que agreguen cosas voy a entrar en la semana, así que puedo seguir agregando comentarios a los que no intervinieron todavía. Pregunta, me gustó que algunos de ustedes empezaron a leer el del otro y le contestan entre sí, me pareció fantástico, eso es lo que deberíamos hacer, yo sé que no es fácil con este medio, pero los que lo hacen, háganlo porque está bueno leer lo que dijo el compañero y contestarle y el otro contesta. Eso es lindo, eso es lindo. No siempre se puede, pero si lo pueden hacer, háganlo porque a mí me divierte mucho también de todo eso. ¿Listo? Nos vemos la semana que viene entonces. Chao. Gracias. Chao, Chao. chao, chao. Chao, Ángel. Chao, Ángel. Chao, profe, chao, gente, nos vemos.